En el otoño de 1956, Elena, una joven doncella de apenas 20 años, enfrentó el acoso silencioso y sistemático de su patrón, el conde de Valmiera, en un imponente cortijo andaluz que parecía detenido en el tiempo. Durante meses, su vida se convirtió en un laberinto de pasillos vigilados, miradas lascivas y un miedo que se adhería a la piel como el frío de la piedra en invierno. Cada jornada era una prueba de resistencia, un juego agotador de evasión y disimulo, donde el más mínimo error podía significar no solo la pérdida de su empleo, sino la destrucción completa de su reputación y el fin del único sustento que su familia en el pueblo tenía para sobrevivir. La finca, con sus olivares centenarios y sus viñedos extendiéndose hasta el horizonte, era para ella una jaula dorada, un escenario de belleza opresiva donde la obediencia ciega y el silencio eran las únicas monedas de cambio aceptadas. Las sonrisas forzadas a los señores, el trabajo incesante desde el alba hasta bien entrada la noche y la soledad de su pequeño cuarto bajo el tejado conformaban un ciclo de sumisión que la consumía lentamente. La presión era inmensa, una carga invisible que la obligaba a tragar su angustia y a fingir una normalidad que ya no existía. Sabía que nadie la escucharía, que su palabra no valía nada frente a la del conde, hasta que un acto de humillación final, una orden susurrada en la penumbra de una bodega, lo cambió todo, encendiendo una llama donde solo había cenizas. Pero, ¿cómo una joven, sola y sin poder, encuentra la fuerza para desafiar un sistema centenario de abuso normalizado cuando el silencio es la única regla de supervivencia que le han enseñado? Antes de revelarte cómo un simple gesto de dignidad, ejecutado con una precisión heladora frente a la persona que más poder ostentaba sobre ella, se convirtió en el arma más poderosa contra su opresor, cuéntanos desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta investigación. Créeme, la cadena de decisiones que transformó este destino que parecía sellado te demostrará que el valor no entiende de clases sociales. El conflicto de Elena no nació de un día para otro. El cortijo de Valmiera era un microcosmos feudal en plena mitad del siglo XX, un reino donde la voluntad de don Ricardo era ley absoluta. Para los trabajadores, la lealtad a la familia no era una opción, sino una condición para existir. Elena había llegado allí un año antes, con las manos endurecidas por el trabajo en el campo y la mirada llena de una esperanza modesta, ahorrar lo suficiente para ayudar a sus padres y, quizás, algún día abrir una pequeña tienda de telas en su pueblo. Era callada y observadora, dotada de una integridad que, irónicamente, la convirtió en el blanco perfecto para el conde. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Una mano que se demoraba demasiado al entregarle un objeto, una mirada que la desvestía en mitad de un pasillo, un comentario ambiguo sobre su juventud o su soledad. Al principio, Elena intentó convencerse de que eran imaginaciones suyas, producto del cansancio, pero la frecuencia y la audacia de los gestos aumentaron, creando una atmósfera de terror psicológico que la aisló del resto del servicio, quienes, por miedo o por instinto de supervivencia, preferían mirar hacia otro lado. La orden del conde resonó en la bodega como una sentencia de muerte. Para Elena, el camino de vuelta a las cocinas no fue un trayecto de metros, sino un viaje a través de las ruinas de su propia vida. Cada paso sobre las losas de piedra era pesado, como si arrastraba las cadenas de una condena que no había cometido. El aire, antes lleno del aroma a vino y tierra húmeda, ahora olía a trampa, a un destino del que no podía escapar. Su mente, que hasta hacía unos minutos se aferraba a la esperanza de que todo fuera un malentendido, una pesadilla pasajera, se rindió a la cruda realidad. Ya no había escapatoria. La orden era clara, directa y sin posibilidad de réplica. Esa noche, después de que la casa se sumiera en el silencio, debía presentarse en su despacho. No era una invitación, era una citación. El miedo, que antes era una corriente subterránea, se convirtió en una inundación que ahogaba cualquier pensamiento racional. Su cuerpo temblaba de una forma incontrolable, un frío interno que ninguna manta podría calmar. Se miró las manos, las mismas que fregaban, pulían y servían con una eficiencia casi invisible, y por primera vez las vio como las manos de una prisionera. El sueño de la tienda de telas, de una vida modesta pero digna, se hizo añicos, convirtiéndose en un recuerdo doloroso de una inocencia perdida para siempre.
La finca, con su belleza imponente y sus campos fértiles, se había transformado definitivamente en su tumba. El aislamiento se materializó casi de inmediato. Al regresar a la cocina, el bullicio habitual de los preparativos para la cena se detuvo por un instante. Las miradas se cruzaron, pero ninguna se posó sobre ella por más de un segundo. Ana, la cocinera, que siempre tenía una palabra de aliento o un trozo de pan para ella, de repente encontró una fascinación inusitada en el fondo de una olla de cobre, puliéndola con una intensidad que bordeaba el pánico. Javier, el mozo de cuadra, que había entrado a por un vaso de agua, la vio pasar y bajó la cabeza, su rostro una máscara de impotencia y vergüenza. Nadie preguntó, nadie se atrevió. El silencio de sus compañeros era más ensordecedor que cualquier grito, una confirmación tácita de que su problema era solo suyo, una enfermedad contagiosa de la que todos querían mantenerse a una distancia prudencial. Comprendió entonces que el verdadero poder del conde no residía en su título o en su riqueza, sino en su capacidad para fracturar la solidaridad de los oprimidos, para convertir el miedo individual en una barrera colectiva. Comprendió entonces que el verdadero poder del conde no residía en su título o en su riqueza, sino en su capacidad para fracturar la solidaridad de los oprimidos, para convertir el miedo individual en una barrera colectiva. Estaba sola, rodeada de gente que compartía su misma condición de servidumbre, pero separada de ellos por un abismo de terror. Cada risa nerviosa, cada conversación susurrada que se interrumpía a su paso, era una pala de tierra más sobre la tumba de su esperanza. El cortijo no era solo un lugar de trabajo, era un tribunal donde ya había sido juzgada y sentenciada en silencio. Los días que siguieron a la orden en la bodega fueron un descenso a un infierno personal y silencioso. Elena se movía por la casa como un autómata, ejecutando sus tareas con una precisión mecánica que ocultaba el caos que reinaba en su interior. Dormir se convirtió en una quimera. Cada noche se tumbaba en su catre, en la pequeña y fría habitación del ático, y escuchaba los sonidos de la casa. El crujido de la madera, el silbido del viento, los lejanos ladridos de un perro, todo se convertía en un presagio de la llegada del conde. Su cuerpo estaba en un estado de alerta constante, una tensión que le anudaba los músculos del cuello y la espalda hasta provocarle un dolor sordo y persistente. La comida le sabía a ceniza. Perdió peso, y las ojeras que se instalaron bajo sus ojos eran el testimonio visible de su tormento invisible. Recordaba las palabras de su madre antes de partir hacia el cortijo. Sé buena, hija, trabaja duro y no des problemas, es una buena oportunidad. Esas palabras que antes eran un faro, ahora sonaban como una burla cruel. ¿De qué servía ser buena y trabajadora en un mundo donde la decencia era una debilidad que los poderosos explotaban sin piedad? La injusticia de su situación era una herida abierta que supuraba amargura y rabia, una rabia impotente que no tenía dónde descargar y que la consumía por dentro, carcomiendo su espíritu poco a poco. La presión externa no tardó en sumarse a su tormento interno. Una semana después del incidente en la bodega, llegó una carta de su pueblo. Su madre, con su caligrafía temblorosa, le contaba que su padre había vuelto a recaer de su dolencia pulmonar y que el dinero que ella había enviado el mes anterior había sido providencial. «Gracias a ti, hija mía, podemos seguir adelante», escribía. «No sé qué haríamos sin tu ayuda. Sigue portándote bien y reza mucho para que los señores estén contentos contigo y no te falte el trabajo». Cada palabra era un puñal que se clavaba más hondo en su conciencia. ¿Cómo podía contarles la verdad? ¿Cómo explicarles que el precio de esas medicinas era su propia alma? Se sentía atrapada en una encrucijada imposible. Si hablaba, si se rebelaba, perdería el trabajo, su reputación quedaría destruida y su familia se hundiría en la miseria. Si callaba, si obedecía la monstruosa orden del conde, se traicionaría a sí misma de una forma irreparable, convirtiéndose en una cáscara vacía, en una propiedad más de aquel hombre. La culpa la devoraba. Sentía que, eligiera lo que eligiera, estaría fallando a alguien.
La responsabilidad de la supervivencia de su familia pesaba sobre sus hombros como una losa de granito, aplastando cualquier atisbo de rebelión y obligándola a considerar lo impensable, la sumisión como el único acto de amor posible. Don Ricardo, por su parte, jugaba con ella como un gato con un ratón. No volvió a abordarla físicamente, pero su acoso se volvió más sutil y, si cabe, más cruel. Disfrutaba de su poder, de ver el miedo en sus ojos cada vez que se cruzaba con ella en un pasillo. La llamaba con pretextos absurdos a habitaciones vacías solo para verla entrar temblando y luego la despedía con una sonrisa torcida y un comentario ambiguo. Durante las comidas, fijaba su mirada en ella mientras servía la mesa, siguiéndola con los ojos, desnudándola con una lascivia que la hacía sentir sucia y expuesta. Era una guerra psicológica, una campaña de desgaste diseñada para quebrar su voluntad, para que llegara a la conclusión de que la resistencia era inútil. Quería que ella misma, agotada y sin esperanza, acudiera a su despacho, no por obediencia, sino por rendición. Cada día, Elena sentía cómo sus defensas se debilitaban, cómo la energía para luchar se le escapaba. La casa se había convertido en un tablero de ajedrez donde ella era un peón indefenso y cada movimiento del rey la acercaba un poco más al jaque mate. Una noche, mientras fregaba el suelo de la gran galería, vio su reflejo en las baldosas pulidas. Lo que le devolvió la mirada no fue el rostro de la joven de 20 años que había llegado al cortijo llena de sueños, sino el de una extraña, una mujer demacrada, con los ojos hundidos y una expresión de terror perpetuo. En ese instante, algo se quebró dentro de ella. No fue una revelación divina, ni un arrebato de valentía, sino una simple y fría constatación: ya estaba muerta. El conde ya la había matado por dentro. Le había robado la alegría, la paz y la esperanza. El miedo que la había paralizado durante semanas se transformó en una rabia helada, una claridad cortante que le atravesó el alma. Comprendió que el verdadero infierno no era lo que el conde pudiera hacerle, sino lo que ella se estaba permitiendo a sí misma. La sumisión no era supervivencia, era una muerte lenta y vergonzosa. El pánico no desapareció, pero se vio desplazado por un nuevo sentimiento, uno que no había experimentado antes, una determinación inquebrantable. Ya no se trataba de salvar su trabajo o su reputación, se trataba de salvar lo único que le quedaba, el último reducto de su identidad. Se levantó, miró su reflejo una vez más y por primera vez en mucho tiempo se reconoció. La víctima había muerto esa noche, en el suelo frío de la galería, y en su lugar había nacido una estratega. A partir de ese momento, la rutina de Elena cambió, aunque nadie más lo notara. Sus movimientos seguían siendo los de una doncella eficiente, pero sus ojos ya no miraban al suelo. Observaba, estudiaba, analizaba cada detalle de la vida en el cortijo con una atención casi febril. Memorizaba los horarios del servicio, las idas y venidas de la familia, los hábitos del conde. Se fijaba en quién hablaba con quién, en las alianzas silenciosas y las rivalidades ocultas entre el personal. Dejó de evitar al conde, en su lugar aprendió a anticipar sus movimientos, a estar un paso por delante de su acoso. Su miedo no se había ido, pero ahora lo utilizaba como un combustible, una herramienta que agudizaba sus sentidos y enfriaba su mente. Ya no era una presa asustada corriendo sin rumbo. Se había convertido en una cazadora que estudiaba a su depredador, esperando el momento adecuado, el terreno propicio para la confrontación. Sabía que no podía vencerlo con la fuerza, ni con la ayuda de otros. Su única arma era la inteligencia y la dignidad que él había intentado arrebatarle. La gran cena que los condes iban a ofrecer en honor a un importante socio de negocios se acercaba, y Elena supo, con una certeza que le helaba la sangre, pero que también le reafirmaba el espíritu, que ese sería el escenario. No iba a huir, no iba a someterse, iba a librar su batalla, y lo haría en sus propios términos.
El día de la gran cena amaneció con una tensión palpable que se adhería a las paredes del cortijo como la humedad del invierno. La casa entera era un hervidero de actividad febril, un organismo que se preparaba para exhibir su mejor cara ante el mundo exterior. En las cocinas, el calor de los hornos y el vapor de las ollas creaban una atmósfera casi irrespirable, un caos controlado de órdenes, sartenes al fuego y el tintineo incesante de la porcelana y la plata. En medio de aquel torbellino, Elena se movía con una calma que desconcertaba a quienes la observaban de reojo. Su rostro, pálido y más delgado, se había convertido en una máscara de eficiencia impasible. Pulía cada copa, doblaba cada servilleta y disponía cada cubierto con una precisión metódica casi ritual. Por dentro, sin embargo, era un mar de aguas heladas. La rabia que había nacido en la galería se había sentado en sus huesos, convirtiéndose en una fuente de energía fría y constante. Ya no había temblores ni lágrimas contenidas, solo una claridad aterradora, la certeza de que aquella noche no era el final de su vida, sino el principio de la única vida que estaba dispuesta a vivir. Cada tarea que realizaba era un paso más en la coreografía que había diseñado en su mente, una preparación minuciosa para la escena final que tendría lugar en el gran comedor. Fue en mitad de ese caos orquestado cuando ocurrió algo inesperado. Un gesto tan minúsculo que en cualquier otro contexto habría pasado completamente desapercibido. Elena y Ana, la cocinera, trabajaban codo con codo en la larga mesa de madera preparando las fuentes de entremeses. El aire estaba cargado de tensión. Las órdenes de Ana eran más secas de lo habitual y nadie se atrevía a cruzar una palabra que no fuera estrictamente necesaria. En un momento dado, mientras se pasaban una bandeja pesada, sus manos se rozaron. Pero no fue un roce casual. Durante una fracción de segundo, imperceptible para el resto del personal que bullía a su alrededor, los dedos de Ana se cerraron sobre la muñeca de Elena. No fue un apretón fuerte, sino una presión firme deliberada, que transmitió un mensaje más elocuente que 1000 palabras. Elena levantó la vista sorprendida y se encontró con la mirada de la cocinera. Los ojos de Ana, normalmente cansados y resignados, brillaron con una mezcla de miedo, respeto y una solidaridad feroz. No hubo sonrisa ni un movimiento de cabeza, solo esa mirada y esa presión que decían: «Lo sé, no estás sola, ten cuidado». Y tan rápido como había llegado, el contacto se disolvió. Ana se giró para dar una orden sobre el asado y el momento se disolvió en el fragor de la cocina. Pero para Elena, todo había cambiado. Aquel simple gesto fue como un ancla en medio de la tormenta. Durante semanas, el arma más efectiva del conde había sido el aislamiento, la certeza de que nadie en aquel microcosmos se atrevería a ponerse de su lado. El silencio de sus compañeros, sus miradas esquivas, habían construido un muro invisible que la había dejado completamente a la intemperie, vulnerable y sola. Pero el apretón de Ana, un acto de valentía silenciosa y arriesgada, había abierto una brecha en ese muro. No le ofrecía una solución, ni un plan de escape, pero le devolvía algo que había creído perdido para siempre: la sensación de pertenencia a una comunidad, aunque fuera una comunidad de oprimidos. Ya no luchaba solo por su propia dignidad, ahora sentía que también luchaba por Ana y por todos los que, como ella, habían aprendido a sobrevivir agachando la cabeza. La carga sobre sus hombros no disminuyó, pero de alguna manera se sentía más ligera. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no era un miedo paralizante. Estaba acompañado de un nuevo propósito, la convicción de que su acto de desafío, tuviera el resultado que tuviese, tendría un significado que trascendía su propio destino. La soledad se había roto y con ella la última barrera psicológica que la mantenía prisionera. Con esta nueva fortaleza interior, Elena se convirtió en una observadora aún más aguda.
Cuando los invitados comenzaron a llegar, ella no solo veía a los señores con sus trajes elegantes y a las señoras con sus joyas brillantes. Analizaba, estudiaba sus gestos, el tono de sus voces, la dinámica de poder que se establecía entre ellos. Su atención se centró de inmediato en el invitado de honor, un industrial catalán llamado Señor Morales. Era un hombre de mediana edad, de aspecto severo y modales impecables, que contrastaba con la arrogancia campechana de don Ricardo. Elena notó cómo el señor Morales escuchaba más de lo que hablaba, cómo sus ojos evaluaban el entorno con una inteligencia penetrante. Observó la deferencia con la que trataba a su esposa y la forma cortés, aunque distante, con la que se dirigía al servicio. No era un hombre que pareciera disfrutar de la ostentación vacía. En él, Elena percibió un sentido del orden y la rectitud que podría ser su única e inesperada arma. Su plan, hasta entonces un acto de pura desesperación, comenzó a tomar una forma más táctica. No se trataba de montar un escándalo, sino de ejecutar una estocada precisa, quirúrgica, en el único punto débil del conde, su imagen pública frente a un hombre cuyo respeto era crucial para sus negocios. La cena ya no era solo un escenario, era un campo de batalla que debía entender a la perfección. A medida que la hora de la cena se acercaba y mientras se ajustaba el delantal blanco inmaculado sobre su vestido negro, una oleada de pánico helado amenazó con ahogarla. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se vio a sí misma, una simple criada de 20 años, a punto de desafiar a un hombre que era dueño de la tierra que pisaba, de las paredes que la cobijaban y, en la práctica, de las vidas de todos los que trabajaban para él. La imagen de sus padres, de su padre enfermo y su madre agotada, apareció en su mente con una claridad dolorosa. La carta, con sus palabras de gratitud y esperanza, parecía quemarle en el bolsillo del delantal. ¿Qué derecho tenía ella a arriesgar el sustento de su familia por su propio orgullo? La duda era un veneno que se extendía rápidamente por sus venas. Quizás Ana se había equivocado. Quizás la única respuesta sensata era la sumisión, tragar el veneno una vez más y sobrevivir un día más. Por un instante, la tentación de huir, de desaparecer en la noche antes de que todo comenzara, fue casi abrumadora. Se apoyó contra la pared fría del pasillo de servicio, cerró los ojos y sintió cómo todo su cuerpo temblaba, al borde del colapso. Fue entonces cuando recordó el contacto, la sensación de los dedos de Ana sobre su muñeca. No era un recuerdo, era una sensación física que parecía recorrerla de nuevo, un ancla de calor en medio de su pánico helado. Abrió los ojos y se miró las manos. Eran manos de trabajadora, enrojecidas y con pequeñas cicatrices, pero eran suyas. Eran las manos que habían cuidado de sus hermanos, que habían labrado la tierra y que ahora servían en aquella casa. Pero no eran las manos de una esclava. En ese momento de claridad comprendió la verdadera naturaleza de la trampa. El conde no solo quería su cuerpo, quería su voluntad. Quería que ella misma eligiera ser una víctima, que aceptara que su valor era inferior al de él. Y eso era algo que no estaba dispuesta a concederle. La supervivencia de su familia era importante, pero ¿de qué serviría enviarles dinero si para conseguirlo tenía que aniquilarse a sí misma? Les estaría enviando el fruto de su propia destrucción, una mentira envuelta en billetes. La decisión se solidificó en su interior, ya no como un acto de rabia, sino como una afirmación de su propia existencia. Sobrevivir no era solo respirar, era ser dueña de una misma. Y esa noche iba a reclamar lo que era suyo. Los últimos minutos antes de entrar en el comedor fueron de una calma casi sobrenatural. El temblor cesó, el pánico se disipó, dejando en su lugar una determinación serena y afilada como el borde de un cuchillo. Escuchaba el murmullo de las conversaciones, las risas forzadas y el tintineo de las copas al chocar, pero todo sonaba lejano, como si proveniera de otro mundo. Su mundo, en ese instante, se había reducido al pasillo, al peso de la botella de vino en su mano y al latido firme de su propio corazón. Se alisó el delantal una última vez, no por nerviosismo, sino como un soldado que comprueba su armadura antes de la batalla. Miró hacia la puerta del comedor.
el umbral que separaba su vida de servidumbre de un futuro incierto pero propio. No sabía qué pasaría al otro lado, si la despedirían, la humillarían o algo peor. Pero por primera vez desde que había llegado al cortijo, sentía que tenía el control. No sobre el conde, ni sobre su destino, sino sobre sí misma. Y eso era suficiente. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado del pasillo, y empujó la puerta. La luz brillante del comedor la recibió, y Elena entró, con la cabeza alta, lista para servir la última copa de su vida en aquella casa. El comedor era un universo ajeno, un planeta de luz dorada y cristales resplandecientes donde las reglas de su mundo no aplicaban. El aire olía a cera de abejas, a flores frescas y a la opulencia del asado que esperaba en la cocina. El murmullo de las conversaciones era una música suave y educada, un telón de fondo para el tintineo de la plata contra la porcelana. Elena se movió entre las sombras de los candelabros, su presencia tan funcional y anónima como la de una silla. Pero aquella noche, su invisibilidad era un disfraz. Al otro lado de la larga mesa de caoba, don Ricardo la observó. No fue una mirada de lujuria, sino de posesión, una sonrisa casi imperceptible que le decía, «Eres mía, y esta noche lo demostrarás». Fue la primera prueba, el primer disparo en una guerra silenciosa. Elena sintió una sacudida de pánico, un impulso de bajar la mirada, de encogerse. Pero la imagen de su propio reflejo en el suelo de la galería se impuso. Lentamente, sin desafío, pero sin sumisión, sostuvo la mirada del conde durante una fracción de segundo. Su rostro, una máscara de profesionalidad vacía, antes de continuar sirviendo el agua. Sus manos no temblaron. Fue su primera victoria, un avance minúsculo pero fundamental. Había aprendido que el primer territorio a conquistar era su propio cuerpo, su propia reacción. Cada copa llenada, cada plato servido con pulso firme, era un acto de soberanía. Mientras se movía con la eficiencia de un fantasma, su mente trabajaba a una velocidad febril. Ya no era una doncella sirviendo una cena, era una estratega evaluando el campo de batalla. Su atención se desvió del conde, cuya arrogancia lo hacía predecible, y se centró en el invitado de honor. El señor Morales comía con una parquedad deliberada, sus gestos medidos, sus ojos grises y analíticos, perdiéndose pocos detalles. No participaba en las risas forzadas ni en las anécdotas triviales. En su lugar, hacía preguntas precisas sobre la gestión de la finca, la calidad de la cosecha de ese año, los mercados de exportación. Cada pregunta revelaba a un hombre pragmático, interesado en la sustancia y no en la apariencia. Esta observación fue un aprendizaje crucial. Elena comprendió que un escándalo abierto, un grito o una acusación histérica solo la haría parecer una criada desequilibrada. El conde lo desmentiría con facilidad y el señor Morales lo descartaría como un incidente de mal gusto. Su ataque no podía ser un estallido de emoción, sino una operación quirúrgica. Debía ser un acto que violara el código de honor de un hombre como Morales, que pusiera en jaque no la moralidad del conde, sino su competencia como anfitrión y como hombre de negocios. La dignidad, se dio cuenta Elena, era una moneda de cambio también en el mundo de los poderosos, y ella iba a utilizarla para comprar su libertad. El conde, impaciente por reafirmar su dominio, decidió poner a prueba su control. A mitad del primer plato, la llamó con un gesto seco. «Elena, acércate». Su voz, aunque no alta, cortó el aire y atrajo la atención de la mesa por un instante. Ella se acercó, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se detuvo a su lado, esperando la orden. Él no la miró, sino que señaló con la barbilla un salero que estaba a escasos centímetros de su propia mano. «El salero, pásaselo a la señora de Morales». Era un acto de humillación deliberado, una demostración de poder para obligarla a servirle, a inclinarse ante él. Mientras ella se estiraba para coger el pequeño objeto de plata, él susurró, su aliento caliente demasiado cerca de su oído, en una voz inaudible para el resto. «Esta noche te portarás bien, ¿verdad?». Fue una puñalada directa, un intento de recordarle su lugar, de quebrar la compostura que tanto le estaba costando mantener.
Por un segundo, la rabia amenazó con desbordarse, pero el recuerdo de su plan la ancló. Se enderezó, colocó el salero junto a la señora Morales y, al pasar de nuevo junto al conde, respondió en un susurro igualmente bajo pero gélido, sin mirarlo: «Siempre me porto bien, señor conde». La frialdad de su tono, la ausencia total de miedo o sumisión, lo sorprendió. Fue una pequeña escaramuza, una batalla ganada en el terreno de la guerra psicológica que la llenó de una fuerza inesperada. Cada plato retirado, cada copa rellenada, se convirtió en un peldaño en su ascenso hacia el momento decisivo. La ejecución impecable de sus tareas ya no era un acto de servidumbre, sino su armadura. La precisión de sus movimientos construía una barrera de normalidad que ocultaba la tormenta que se gestaba en su interior. En un momento, al cruzar la puerta de servicio para buscar la siguiente fuente, sus ojos se encontraron con los de Ana. La cocinera estaba allí, con el pretexto de supervisar la salida de los platos, pero sus ojos ansiosos estaban fijos en Elena. No dijo nada, pero en su mirada había una mezcla de terror y de un orgullo feroz, casi maternal. Ese reconocimiento silencioso fue como recibir munición en medio de la batalla. Reforzó su determinación, recordándole que su lucha no era solo suya. Luchaba por Ana, que había aguantado toda una vida de humillaciones silenciosas. Por Javier, que la observaba desde lejos con una impotencia que le partía el alma. Y por todas las que vendrían después. Esta comprensión transformó su acto de defensa personal en un acto de justicia colectiva. El miedo a las consecuencias personales se diluyó en la magnitud de lo que representaba. Ya no era Elena, la doncella asustada, era la encarnación de una dignidad largamente pisoteada que por fin se disponía a levantarse. Con esta nueva perspectiva, su plan, que había nacido de la pura desesperación, se afiló hasta convertirse en un instrumento de precisión. El momento perfecto, lo supo con una claridad absoluta, sería al servir el vino principal, el reserva especial de la familia que el conde guardaba para las ocasiones más importantes. El vino era un símbolo de su estatus, de su control sobre la tierra y sobre todo lo que ésta producía, incluidas las personas. Servir ese vino era un ritual que reafirmaba su poder. Interrumpir ese ritual, profanarlo con la verdad, sería el golpe más efectivo. Descartó cualquier frase larga o acusatoria. Las palabras debían ser pocas, sencillas y devastadoras. Debían sonar no como una queja, sino como una declaración de hechos, una decisión irrevocable. En su mente, las ensayó una y otra vez, puliéndolas, quitando cualquier rastro de emoción que pudiera ser interpretada como debilidad. «Señor conde, le informo que después de la cena recogeré mis cosas. No puedo seguir trabajando en una casa donde el patrón no respeta la decencia de sus empleadas». La frase era perfecta. No era una pregunta ni una súplica, era una sentencia. Y el jurado no sería el conde, sino el hombre de negocios sentado a su lado, cuyo rostro se había convertido en el único foco de su estrategia. Llegó el momento. Ana y otra criada entraron con el asado, llenando el comedor con un aroma que, para Elena, olía a cuenta atrás. Una vez servida la carne, todas las miradas se volvieron hacia ella mientras se acercaba a la credencia para coger la pesada botella de vino tinto. El cristal oscuro se sentía frío y sólido en sus manos, un contrapeso a la fragilidad que sentía por dentro. Su corazón martillaba, un tambor sordo que parecía resonar en toda la estancia. Pero sus manos, para su propio asombro, estaban completamente firmes. Inició el recorrido alrededor de la mesa, un viaje que le pareció durar una eternidad. Sirvió primero a doña Isabel, luego a los invitados, moviéndose con una gracia fluida y económica que había perfeccionado durante meses de trabajo. Cada persona a la que servía era un obstáculo menos hacia su objetivo final. Con cada copa que llenaba, el nudo en su estómago se apretaba, pero su determinación se solidificaba. Finalmente, solo quedaba él. Se posicionó a la derecha del conde. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler su loción de afeitado. Él levantó la copa, sin mirarla, pero con una sonrisa de anticipación en los labios.
Creía que el ritual se cumpliría como siempre. Creía que ella era la misma chica asustada de la bodega, y en ese error de cálculo residía toda su esperanza. Se inclinó ligeramente, la boca de la botella a punto de tocar el borde de la copa de cristal tallado. El murmullo de la conversación había descendido, creando una pausa natural mientras los comensales se preparaban para el brindis que sin duda seguiría. El señor Morales había dejado su tenedor y la miraba con una curiosidad distraída, la misma que se le dedica a un mecanismo que funciona a la perfección. Era ahora o nunca. El mundo entero pareció reducirse a ese pequeño espacio entre ella, el conde y su invitado. El peso de la botella, el reflejo de las velas en el vino oscuro, el patrón del encaje en el mantel, todo se grabó en su memoria con una nitidez dolorosa. Respiró hondo una última vez. Un aliento silencioso que era a la vez una oración y una declaración de guerra. No pensó en sus padres, ni en su futuro, ni en el miedo. Solo pensó en la verdad, una verdad tan simple y tan pesada como la piedra. Se preparó para hablar, para lanzar esa única piedra contra el gigante de cristal que era el poder de don Ricardo, sabiendo que, una vez lanzada, nada volvería a ser igual. El silencio expectante de la mesa se convirtió en su cómplice, el escenario perfecto para la escena que estaba a punto de dirigir. Pero en lugar de servir el vino, Elena detuvo el movimiento. Por una fracción de segundo que se sintió como una eternidad, la botella de reserva especial se mantuvo suspendida en el aire a 1 centímetro del borde de la copa del conde. El mundo entero se contrajo en ese instante. El murmullo de las conversaciones, el crepitar de las velas, el peso de las miradas, todo se desvaneció, dejando solo un silencio tenso y expectante. En ese vacío, Elena no era una doncella, sino el epicentro de un terremoto a punto de desatarse. Su corazón, que antes martillaba con un pánico desbocado, ahora latía con un ritmo lento, pesado y firme, como el de un juez a punto de dictar una sentencia irrevocable. No había odio en su rostro, ni miedo en sus ojos, solo una calma aterradora, una quietud que era infinitamente más amenazante que cualquier grito. El conde, con la copa levantada y una sonrisa de triunfo congelada en los labios, sintió por primera vez una punzada de incertidumbre. La presa no se estaba comportando como se esperaba. Y en la quietud de esa doncella, en su negativa a completar el simple acto de servir, don Ricardo comenzó a sentir el frío presagio de su propia caída, una humillación que aún no podía nombrar, pero que ya se arrastraba por su piel. Fue entonces cuando se inclinó, no con la sumisión de una sirvienta, sino con la proximidad confidencial de alguien que va a compartir un secreto de estado. Su movimiento fue tan medido y natural que nadie en la mesa, excepto los 2 hombres a su lado, pudo percibir la anomalía. Su aliento no tembló. Su voz, cuando finalmente salió, no fue más que un susurro, tan bajo que apenas era un soplo de aire, pero cortó la atmósfera con la precisión de un bisturí. Con la mirada fija, no en el conde, sino en el oscuro vino dentro de la botella, como si fuera el único testigo válido, pronunció las palabras que había ensayado en el infierno de su mente. «Señor conde, le informo que después de la cena recogeré mis cosas». Hizo una pausa infinitesimal, dejando que la primera parte de la sentencia se asentara en el aire entre ellos, una declaración de hechos, no una petición. Luego, con el mismo tono gélido y factual, concluyó: «No puedo seguir trabajando en una casa donde el patrón no respeta la decencia de sus empleadas». No hubo temblor, ni una inflexión de súplica o acusación. Era la lectura de un veredicto, pronunciado con la autoridad de quien ha llegado a una verdad innegociable. Acababa de detonar una bomba, pero lo había hecho con la delicadeza de quien coloca una pieza de ajedrez en su lugar definitivo. La reacción fue instantánea y devastadora. Don Ricardo palideció. La sangre se retiró de su rostro con tal violencia que su piel adquirió un tono ceroso bajo la luz de las velas. La máscara de arrogancia y poder, la misma que había llevado durante toda su vida como una segunda piel, se resquebrajó, revelando por un instante al hombre pequeño y sorprendido que había debajo.
Sus labios se entreabrieron para decir algo, una negación, una orden, una amenaza, pero ningún sonido salió. Estaba completamente desarmado. Elena no le había dado nada a lo que agarrarse. No había gritado, no había llorado, no había hecho una escena. Simplemente había dimitido de su puesto, citando una razón que, en el Código de Honor de los Caballeros, era una acusación de la máxima gravedad. Negarlo en voz alta solo atraería la atención sobre el asunto. Castigarla allí mismo provocaría un escándalo monumental frente a su socio más importante. Se vio atrapado en una jaula de su propia construcción. Las reglas de la etiqueta y las apariencias que tanto valoraban ahora eran los barrotes que le impedían reaccionar. Por primera vez en su vida, el conde de Valmiera, dueño de tierras y vidas, era absolutamente impotente, silenciado no por un poder superior, sino por la inquebrantable dignidad de la mujer que creía poseer. El verdadero golpe, sin embargo, no fue la reacción del conde, sino la de su invitado. El señor Morales, que hasta ese momento había observado la escena con una curiosidad distante, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos grises y analíticos se movieron lentamente del rostro pálido de don Ricardo a la figura serena de Elena, y luego de vuelta a su anfitrión. No mostró sorpresa ni indignación. Su rostro se convirtió en una máscara de fría evaluación. Con un gesto deliberado, casi imperceptible, apartó su copa de vino 1 centímetro de su plato. Fue un gesto minúsculo, pero en el lenguaje silencioso de los hombres de negocios equivalía a romper un contrato. Para un hombre como Morales, cuya fortuna se basaba en la previsibilidad y el control, la escena que acababa de presenciar no era un simple drama doméstico. Era la prueba de que su anfitrión era un hombre de juicio pobre, un hombre que no podía controlar su propia casa y que por lo tanto no era de fiar en los negocios. La decencia para Morales no era una cuestión de moral, sino de riesgo inaceptable. Y don Ricardo acababa de demostrar ser un riesgo inaceptable. En ese silencio, en esa copa, Elena supo que había ganado. No solo había salvado su honor, sino que había golpeado al conde en el único lugar que realmente le dolía, su prestigio y su cartera. Con su misión cumplida, Elena enderezó la espalda. Sin una sola mirada al hombre que acababa de destruir, completó el gesto interrumpido. Inclinó la botella y sirvió el vino en la copa del conde. El líquido rojo oscuro cayó en el cristal con un sonido casi obsceno en el silencio sepulcral de la habitación. Llenó la copa hasta la medida exacta, ni una de menos ni una de menos. Su pulso seguía perfecto. Luego, colocó la pesada botella sobre la mesa con un cuidado exquisito, se dio la vuelta y se retiró del domedor. No caminó deprisa, ni con arrogancia. Se movió con la misma eficiencia profesional con la que había entrado, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa. Su espalda estaba recta, su cabeza alta. Desde la puerta de servicio, los ojos de Ana, la cocinera, las siguió, llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de un profundo y asombro tan profundos que le quemaban la garganta. Vio a Elena cruzar el umbral y desaparecer en la penumbra del pasillo, y supo que acababa de ser testigo de un acto de valentía que se contaría en susurros en las cocinas de la comarca durante generaciones. La leyenda silenciosa de la doncella que derrotó a un conde con nada más que la verdad. La habitación del comedor se había roto de forma irreparable. La comida se enfrió en los platos. Las conversaciones murieron en el aire, reemplazadas por un silencio denso y vergonzoso. El conde intentó balbucear una disculpa, una excusa sobre una criada insolente, pero las palabras sonaron huecas y patéticas incluso para sus propios oídos. El señor Morales simplemente asintió, su rostro inescrutable, pero el acuerdo que habían venido a celebrar se había evaporado junto con el apetito de todos los presentes. La cena, que debía ser una demostración del poder y la influencia de don Ricardo, se había convertido en su funeral social. Cada segundo que pasaba en aquella mesa era una tortura, un recordatorio de la humillación que acababa de sufrir. La opulencia del salón, el brillo de la plata, la calidad del vino, todo parecía ahora una burla, un decorado vacío para una obra que había terminado en desastre.
El poder del conde, que siempre había parecido tan sólido y eterno como las viejas piedras del cortijo, se reveló de repente como lo que realmente era, una frágil construcción basada en el miedo y el silencio de los demás. Y una sola mujer con un susurro acababa de derribar los cimientos. Aquella noche, mientras Elena empaquetaba sus pocas pertenencias en una maleta de cartón, no sentía euforia ni alegría. Sentía una calma profunda y agotadora, la calma que sigue a la peor de las tormentas. No tenía dinero, ni trabajo, ni un futuro claro. Pero al mirar su reflejo en el pequeño espejo agrietado de su cuarto, vio algo que no había visto en meses. Se vio a sí misma. La joven asustada había desaparecido, y en su lugar había una mujer que, aunque no tenía nada, lo poseía todo, porque era dueña de su propia alma. Su victoria no fue un final feliz de cuento de hadas, fue algo mucho más real y poderoso. Fue la reafirmación de que la dignidad no es un privilegio concedido por los poderosos, sino un derecho inalienable que reside en el interior de cada persona. Su acto de desafío no cambió el mundo, pero cambió su mundo para siempre. Y al cerrar la puerta de aquella habitación por última vez, dejando atrás el miedo y la sumisión, Elena no estaba huyendo hacia un futuro incierto, estaba caminando con paso firme hacia la primera mañana del resto de su vida, una vida que, por primera vez, le pertenecía por completo. La noche en que Elena abandonó el cortijo de Valmiera, no hubo estrellas que guiaran su camino, solo el peso de una maleta de cartón y el eco de un silencio atronador que había dejado tras de sí. El trayecto a pie hasta la carretera principal, a través de los caminos de tierra que serpenteaban entre los olivares, fue un purgatorio de pensamientos contradictorios. No sentía el júbilo de la victoria, sino el vacío agotador que sigue a una batalla librada en las profundidades del alma. Cada paso era una afirmación de su libertad, pero también un salto hacia un abismo de incertidumbre. ¿Qué le diría a sus padres? ¿Cómo justificaría haber arrojado por la borda la única fuente de ingresos de la familia por algo tan intangible como la dignidad? El aire frío de la noche andaluza se sentía por primera vez como un soplo de aire limpio, en lugar de una amenaza. No sabía qué le depararía el mañana, si encontraría trabajo, si su familia la entendería o la repudiaría. Pero mientras se alejaba y la silueta imponente del cortijo se disolvía en la oscuridad, una certeza se instaló en su corazón con la solidez de una roca. Por primera vez en mucho tiempo, el camino que pisaba, por incierto que fuera, era suyo. Estaba sola, sin un céntimo, pero ya no era propiedad de nadie. Y en esa desnudez, en esa aterradora falta de todo, encontró una riqueza que nunca había conocido. Las consecuencias dentro de los muros del cortijo fueron tan silenciosas como devastadoras. La cena se disolvió en un murmullo de excusas torpes y miradas incómodas. El señor Morales, el socio catalán, se marchó esa misma noche, alegando un imprevisto. El lucrativo acuerdo de exportación de vino, el verdadero motivo de aquella ostentosa velada, nunca llegó a firmarse. Los registros comerciales de la época no lo mencionan, pero los testimonios orales de antiguos trabajadores confirman que aquel fue el principio de un lento declive para la fortuna de los Valmiera. Don Ricardo, humillado en su propio feudo, se convirtió en una sombra de sí mismo. Su autoridad, antes incuestionable, se vio corroída por el veneno del ridículo. Los sirvientes seguían obedeciendo sus órdenes, pero el miedo había sido reemplazado por una lástima teñida de desprecio. Ana, la cocinera, se convirtió en la guardiana no oficial de la historia, relatándola en susurros a las nuevas criadas como una advertencia y a la vez como un evangelio de resistencia. El poder del conde, que se había construido sobre la creencia de su propia invulnerabilidad, se había desmoronado no por un ejército, sino por la negativa de una sola mujer a seguir participando en su farsa. El cortijo siguió en pie, pero su alma, aquel sistema de opresión basado en el silencio, había recibido una herida mortal de la que nunca se recuperaría del todo. La llegada de Elena a su pueblo al amanecer del día siguiente fue un momento de tensión casi insoportable. Su madre, al verla aparecer en la puerta con la maleta, palideció, anticipando la catástrofe. La primera reacción de sus padres fue de pánico y reproche.
«¿Cómo has podido ser tan insensata?», le gritó su madre entre lágrimas. «¿No piensas en tu padre, en su enfermedad?». Elena aguantó el chaparrón sin decir una palabra, dejando que el miedo y la frustración de sus padres se agotaran. Solo cuando el silencio volvió a llenar la humilde cocina, habló. No les contó los detalles sórdidos del acoso, no quiso manchar sus mentes con la bajeza del conde. En su lugar, les habló de algo más profundo. Les explicó, con una calma que los desarmó, que el dinero que enviaba no servía de nada si el precio era su propia aniquilación. No podía seguir viviendo de rodillas, les dijo, su voz firme, sin un atisbo de autocompasión. No os habría servido de nada a una hija rota. Su padre, que había permanecido callado, tosiendo en un rincón, la miró por primera vez. Y en sus ojos cansados, Elena no vio decepción, sino un destello de un orgullo que creía olvidado. Se levantó, se acercó a ella y por primera vez en años la abrazó con una fuerza que hablaba de comprensión y de un respeto recién descubierto. En ese abrazo, la familia se recompuso sobre unos cimientos nuevos y más sólidos, la verdad. La historia de lo ocurrido en la cena de los Valmiera, como era de esperar, no tardó en extenderse. No apareció en los periódicos ni se comentó en los salones de la alta sociedad, pero viajó por una red mucho más eficaz y poderosa, la de los trabajadores. Se transmitió de cocina en cocina, de mozo de cuadra a jornalero, de lavandera a costurera. Se convirtió en una leyenda susurrada, un relato que adquiría matices épicos con cada nueva narración. Elena se transformó, sin pretenderlo, en un símbolo. Para los patrones de la comarca, su nombre era un recordatorio incómodo de que la sumisión no era un estado perpetuo. Para los sirvientes, su acto era una prueba de que la dignidad no tenía precio y que el poder, por muy absoluto que pareciera, tenía grietas. Este reconocimiento anónimo y popular fue el verdadero triunfo de Elena. Mientras tanto, ajena a su propia leyenda, se dedicó a construir su futuro con la misma determinación con la que había enfrentado al conde. Con los pocos ahorros que le quedaban y la ayuda de su madre, alquilaron un minúsculo local en la plaza del pueblo. Pasaron meses limpiando, pintando y contactando con pequeños proveedores de tejidos. Cada peseta invertida era un ladrillo más en el muro de su nueva independencia. Fue un trabajo duro, agotador y sin glamour, pero cada puntada, cada metro de tela medido era un acto de creación que sanaba las heridas del pasado. La apertura de Telas El Pilar, un nombre sencillo en honor a su madre, no fue un gran acontecimiento, pero para Elena y su familia lo fue todo. La pequeña tienda, con sus estanterías de madera llenas de rollos de algodón, lino y seda de colores modestos, se convirtió en el corazón de su nuevo universo. Era un espacio luminoso y limpio, donde el aire olía a tela nueva y a trabajo honesto. Elena descubrió en sí misma un talento inesperado para el negocio. Su trato con las clientas era directo y respetuoso. No era la criada sumisa, sino una propietaria que conocía su oficio y valoraba a su gente. La tienda no las hizo ricas, pero les proporcionó algo mucho más importante: un sustento digno y la soberanía sobre su propio tiempo y esfuerzo. Ver a su madre detrás del mostrador con una sonrisa que no había visto en años fue la recompensa más grande. El negocio creció lentamente, de forma orgánica, gracias a la reputación de honestidad y calidad que Elena se labró día a día. La tienda se convirtió en un punto de encuentro para las mujeres del pueblo, un lugar donde no solo se compraban telas, sino que se compartían historias y se tejían lazos de solidaridad, un eco de aquel gesto silencioso de Ana en la cocina del Cortijo. Años después, Elena no era una heroína de leyenda, sino una mujer de negocios respetada en su comunidad. El recuerdo del Cortijo no desapareció, pero se transformó en una cicatriz que le recordaba la fuerza que no sabía que poseía. Nunca volvió a bajar la cabeza ante nadie, no por arrogancia, sino porque había aprendido que mirar a los ojos es el primer acto de igualdad. Don Ricardo, por su parte, se fue apagando, su negocio decayó, su prestigio se marchitó y terminó sus días como un hombre amargado, recluido en un cortijo que se había convertido más en su mausoleo que en su castillo. La historia de Elena se convirtió en un testimonio silencioso pero perdurable de que la verdadera grandeza no reside en los títulos, la tierra o el poder que se ejerce sobre los demás. Su vida demostró de la forma más humilde y contundente la lección que había aprendido en la noche más oscura de su vida.
El único poder que realmente importa, el único que nadie puede arrebatarte, es el coraje de ser simple y absolutamente dueño de ti mismo. Y esa victoria, silenciosa y personal, resonó más fuerte que cualquier grito de rebelión. El legado de Helena no se escribió en libros de historia, ni se conmemoró con estatuas de bronce en la plaza del pueblo. Su verdadera herencia fue mucho más sutil y a la vez infinitamente más poderosa. Se tejió en el tejido social de la comarca, en las conversaciones susurradas entre las mujeres mientras tendían la ropa al sol, en las miradas de entendimiento entre los jornaleros que agachaban la cabeza ante el capataz, pero ya no ante sí mismos. Su historia se convirtió en un mito fundacional silencioso, una parábola que se contaba no para incitar a la rebelión abierta, sino para alimentar la resistencia interna. El nombre de Helena se transformó en un código, una forma de decir no estás sola o recuerda lo que vales sin pronunciar una sola palabra peligrosa. Las jóvenes que iban a servir a las grandes casas escuchaban el relato de boca de sus madres y abuelas, no como un cuento de hadas, sino como un manual de supervivencia para el alma. Su acto de desafío no derribó el sistema feudal de un solo golpe, pero abrió una grieta en sus cimientos, una fisura por la que empezó a colarse la luz de una idea revolucionaria, que la obediencia tenía un límite y ese límite era la propia decencia. Su victoria no fue haber escapado, sino haber demostrado que era posible mirar al poder a los ojos y no romperse. Para Helena, el pasado nunca fue un fantasma que la atormentara, sino un ancla que la mantenía firme. Los recuerdos del cortijo, del miedo helado en los pasillos y de la humillación en la bodega no se borraron, sino que se transmutaron. Se convirtieron en el patrón con el que medía su propia vida y sus propias acciones. En su pequeña tienda de telas, cada clienta era tratada con el respeto que a ella le habían negado. Cada decisión comercial se tomaba desde una ética inquebrantable, porque sabía, en lo más profundo de sus huesos, lo que significaba ser vulnerable ante el capricho de otro. La experiencia dolorosa no la endureció ni la llenó de amargura, al contrario, la dotó de una empatía extraordinaria, una capacidad para ver la fragilidad y la fuerza en los demás. Nunca habló del conde con odio, sino con una especie de triste comprensión, viéndolo no como un monstruo, sino como un hombre tan pobre de espíritu que necesitaba robar la dignidad ajena para sentir algo de valor en sí mismo. Su tienda no era solo un negocio, era la antítesis del cortijo. Era un espacio construido no sobre el poder y el miedo, sino sobre la confianza, la comunidad y los hilos de colores que, en sus manos, representaban la posibilidad de crear algo nuevo y hermoso a partir de la nada. La lección que la vida de Helena dejó grabada en la memoria colectiva de su gente fue una redefinición completa del concepto de poder. Habían crecido creyendo que el poder residía en la tierra, en los títulos nobiliarios, en la cantidad de almas que uno tenía a su servicio. El conde de Valmiera era la encarnación de ese poder, visible, ruidoso, aplastante. Sin embargo, su historia demostró que aquel poder era una ilusión, una cáscara vacía que dependía enteramente del silencio y la sumisión de los demás para existir. En el momento en que una sola persona se negó a participar en esa farsa, toda la estructura se tambaleó. El verdadero poder, el que perdura, resultó ser el de Helena, un poder invisible, silencioso, que no necesitaba ejércitos ni decretos, porque emanaba de una fuente inagotable, el coraje de ser dueña de una misma. Comprendieron que la grandeza no estaba en la capacidad de doblegar la voluntad de otros, sino en la fortaleza para defender la propia integridad contra viento y marea. El legado del conde fue un cortijo en ruinas y un apellido manchado por el recuerdo de la vergüenza. El de Helena, una tienda próspera y una comunidad que había aprendido a caminar con la cabeza un poco más alta. Hoy, si uno pasea por las calles de aquel pueblo andaluz, encontrará que la tienda Telas El Pilar sigue en pie. Ya no la regenta Helena, sino su nieta, una mujer que heredó la mirada directa y las manos hábiles de su abuela. El local es un pequeño monumento vivo a la resiliencia, un lugar donde la historia de Helena no se cuenta como una tragedia, sino como el acto fundacional de su familia. A pocos kilómetros de allí, las ruinas del cortijo de Valmiera son devoradas lentamente por la vegetación.
El escudo de armas de la familia, agrietado y cubierto de musgo, todavía pende sobre la cancela oxidada, un testigo mudo de una gloria que se convirtió en polvo. Los turistas a veces se detienen a fotografiar la decadencia romántica de sus muros, sin saber que entre aquellas piedras se libró una batalla silenciosa que redefinió el honor para toda una generación. Los dos lugares, la tienda vibrante y el cortijo moribundo, permanecen como un testimonio físico de dos legados opuestos. Uno, el del poder que se impone y se desvanece. El otro, el de la dignidad que se defiende y florece, tejiendo un hilo a hilo, generación tras generación. La historia de Elena, al final, no es un relato sobre una heroína extraordinaria, sino sobre la extraordinaria fuerza que reside en una persona corriente cuando decide que ya ha tenido suficiente. Es un recordatorio de que las transformaciones más profundas no siempre comienzan con un grito, sino a veces con un susurro firme que dice no. Su vida nos enseña que la dignidad no es un lujo que se nos conceda, sino un territorio que debemos defender cada día en los pequeños gestos y en las grandes decisiones. Es la prueba de que ninguna jaula, por muy dorada que sea, puede contener un espíritu que ha decidido ser libre. Su lucha no fue en vano y su historia merece ser contada, para que nunca olvidemos que el valor más auténtico es simplemente el de ser fiel a uno mismo. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte este video. Suscríbete para conocer más historias reales de superación que demuestran la increíble fortaleza del espíritu humano. Gracias por escuchar.